Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy hablaremos de los síntomas de enfermedad renal. En otros videos ya les he comentado que los síntomas tristemente aparecerán prácticamente hasta los estadios finales de la enfermedad renal. Y es por eso que mucha gente no se va a enterar que ese riñón está teniendo problemas, porque los síntomas no serán tan evidentes, o al menos no tendrán algún síntoma que les avise, como dolor de cabeza, dolor de estómago, o algo por el estilo que les haga sospechar que sus riñones están teniendo problemas. La mayoría de los signos y síntomas pueden llegar a pasar desapercibidos, pero bueno, ¿qué síntomas va a presentar alguien que tiene enfermedad renal crónica avanzada y que va a empezar a aparecer este tipo de síntomas? Muy probablemente con tasas de filtrado menores a 60 y seguramente con tasas menores a 30. Algunos de ellos van a ser sutiles, no van a ser tan importantes o no van a afectar tanto la calidad de vida del paciente, pero a largo plazo o con tasas de filtrado muy reducidas sí serán muy evidentes y bueno, los vamos a ir abordando uno a uno. Así que bueno, iniciemos con el primer síntoma, la fatiga. El paciente con enfermedad renal va a tener fatiga principalmente porque muchos de ellos van a generar anemia. Esta anemia es una anemia que no depende por deficiencia de hierro o porque haga falta algún otro componente, simplemente es porque con estados avanzados de la enfermedad renal comienza a haber una deficiencia en la producción de eritropoyetina, que la eritropoyetina no es otra cosa más que una hormona que manda la orden a la médula ósea para generar más glóbulos rojos. Por lo tanto, conforme va avanzando la enfermedad renal y perdemos esta capacidad de generar nuevos eritrocitos, van apareciendo síntomas de anemia. Y lo esperado, para echarle la culpa solamente a que la anemia es por esto, es que nosotros vamos a ver una distribución normal del tamaño y la coloración de este eritrocito. O sea, es una anemia normocítica normocrómica. ¿Qué sucede? Porque a muchos pacientes con enfermedad renal les ponen hierro de forma frecuente en las sesiones de hemodiálisis o antes de llegar a la hemodiálisis porque tienen una anemia. Bueno, básicamente en el manejo de la anemia, los componentes que conformarán al eritrocito, pues incluye la hemoglobina e incluye componentes de hierro que son muy importantes para la síntesis tanto del eritrocito como de la hemoglobina, que es una proteína que será la encargada de transportar oxígeno. Es entonces que al no tener materiales suficientes, o sea, si existiera también una deficiencia de hierro, este eritrocito, lejos de ser del mismo tamaño y de buena coloración, va a ser pequeño y va a estar pálido, básicamente, ¿no? Que es esta anemia microcítica hipocrómica. ¿Por qué tendría estas características? Porque la enfermedad renal también es un estado inflamatorio crónico. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues básicamente nuestra absorción que tenemos de hierro proviene del intestino y de un reciclaje que tenemos cuando destruimos ciertos eritrocitos. La mayor parte del hierro se recicla, no es como que se tira y ya no se aprovecha, al contrario, es un sistema altamente eficiente que permite que reciclemos prácticamente un 95% del hierro que vamos a requerir nosotros para nuestro día a día, y solo llegamos a absorber por dieta hasta 2 miligramos de hierro en una persona sana. Obviamente alguien con deficiencia, lo que tú esperarías es que absorba más cantidad de hierro. ¿Y qué tiene que ver la inflamación con todo esto? Que bueno, el hígado genera una proteína llamada hepcidina que lo que hace es secuestrar en los macrófagos esta cantidad de hierro y evitar que se pueda absorber vía intestinal. Por lo tanto, es algo frecuente que cuando se pregunte si al paciente con enfermedad renal se le debe de dar o no el hierro vía oral o vía intravenosa, pues dependerá de este estado de inflamación que podremos determinar con estudios secundarios, por ejemplo la PCR, ¿no? Es un marcador de inflamación que obviamente estará elevado cuando haya alguna manifestación de inflamación, y eso nos avisará a que si bien este paciente tiene deficiencia de hierro, si tú le das vía oral y lo tiene que absorber vía intestinal, es muy probable que no lo haga. Es entonces que tomamos la decisión de hacerlo vía intravenosa. Conforme va pasando el tiempo, los niveles de hemoglobina, pues un eritrocito vive en una persona sana 120 días. En la enfermedad renal crónica este tiempo se reduce entre los 60 a los 80 días. Ya de por sí teniendo una menor sobrevida y con una menor producción, ya sea porque no hay materiales o porque no llega la señal de la eritropoyetina, pues eso explica por qué el paciente va generando una anemia cada vez más progresiva o más profunda. Y ahí es donde se va a tomar la decisión, con un perfil de hierro, si este paciente requiere la administración de hierro o requiere la aplicación de eritropoyetina. Síntoma número 2 de que se tiene algún daño en el riñón: la hinchazón. La hinchazón va a suceder por diversas causas. Esta puede ser por parte de la presentación del síndrome nefrótico, pacientes que tengan enfermedad por cambios mínimos, nefropatía membranosa, nefropatía diabética, entre muchas otras que generan pérdida de proteínas, pueden llegar a tener un aumento de volumen muy importante en extremidades, o incluso puede ser generalizado, que incluso llegan a inflamarse de la cara por la pérdida de proteínas que generan como si fuera un imán y mantuvieran las sustancias dentro del espacio intravascular, o sea, de las venas y las arterias. Eso genera la albúmina. Pero también hay pacientes que pueden llegar a tener hinchazón simplemente porque empiezan a orinar
cada vez menos. Y esa es una de las funciones que casi se pierde hasta el final, y esto es porque los túbulos renales pueden seguir expulsando orina o generando orina no tan concentrada como lo haría en un riñón sano, y es frecuente que el paciente, aún en hemodiálisis o en diálisis peritoneal, tenga aún una producción de orina de 1 o más litros. La realidad es que muchas personas no se dan cuenta que van perdiendo la capacidad de generar orina porque no es algo que tú estés midiendo de forma consciente o de forma frecuente en la mayoría de los pacientes. O sea, tú no vas al baño y dices, bueno, ahorita acabo de orinar 300 mililitros, sino que es hasta que lo mides o hasta que haces alguna recolección de 24 horas que este paciente se da cuenta que no está orinando tanto. ¿Por qué terminan hinchándose en caso, por ejemplo, de que no tuviera alteración en la pérdida de las proteínas? Pues muy sencillo, simplemente si el paciente toma 2 litros de agua y solamente puede sacar 1 litro va a quedar circulando en nuestro sistema, y aunque seremos resistentes a estos cambios de volumen, comenzaremos a notar que aumenta de peso y que poco a poco se va distribuyendo en zonas, por ejemplo, en las piernas, que van a ir acorde a la gravedad, y cuando este paciente se acuesta a dormir, este edema pareciera que se reduce, y poco a poco se va aumentando el volumen hasta que llegan a tener 10 o más kilos arriba de su peso, y esto es bastante grave. Entonces, una es la pérdida de la capacidad de expulsar orina, y la otra es si este paciente tiene un daño renal y tiene proteinuria, al perder albúmina, este paciente también va a comenzar a hincharse. Otro síntoma muy frecuente asociado a enfermedad renal crónica avanzada tiene que ver con los síntomas de uremia. Y bueno, básicamente nosotros durante mucho tiempo pues le echábamos la culpa a la urea como si fuera una toxina, pero yo lo he explicado en otros videos. La urea es una sustancia que es fácil de saber cómo se comporta, cómo se distribuye en nuestro cuerpo, y entonces de esa forma podemos interpretar que las verdaderas toxinas urémicas, como algunas que serán hidrosolubles, incluyendo al oxalato, o aquellas que van unidas a proteína y que tiene que ver cierta relación con intestino y la producción de las bacterias, como el pesol, que son asociados a fosfatos o tiosulfatos, generarán náuseas. Las náuseas serán predominantes con una enfermedad renal avanzada, y que generalmente la veremos con niveles de urea altos. Y vuelvo a repetir, esos niveles de urea altos solamente correlacionan a que existen otras toxinas urémicas que generan inflamación en nuestro cerebro, incluyendo edema cerebral, y que entonces son las causantes de que tengamos náuseas. Un signo clínico que se relacionará también a enfermedad renal, si es que este paciente no se conocía con hipertensión, será la aparición de hipertensión. Como ya lo hemos comentado en otros videos, a veces es literalmente como el huevo y la gallina. No se sabe si la hipertensión fue la causante de la enfermedad renal o la enfermedad renal la causante de que este paciente tuviera hipertensión. Y es porque el riñón tiene un papel fundamental en la regulación tanto del sistema renina-angiotensina-aldosterona como del volumen para poder regular la presión arterial. Entonces son mecanismos neuroendocrinológicos y el volumen circulante que afectará tanto al latido cardíaco que va a llegar a generar, y que esto a largo plazo, si es que este paciente persiste con una hipertensión descontrolada durante mucho tiempo, puede llegar a generar otros cambios también a nivel cardíaco, como lo es la miocardiopatía dilatada o una miocardiopatía hipertrófica, según corresponde el comportamiento que esté teniendo. Si hay o no una causa que afecte al riñón y que también afecte al corazón, será el tipo de presentación que tendrá. Este tipo de manifestaciones a largo plazo también llegarán a generar fatiga en el paciente, y se asociará al cansancio que puede llegar a tener, y que no necesariamente se deba a que el paciente tiene anemia. Entonces, la enfermedad renal con hipertensión es un causante directo de falla cardíaca, y esta falla cardíaca puede ser con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo preservada o disminuida, y que generalmente es un continuo. O sea, al inicio será una falla cardíaca que puede tener un volumen conservado del ventrículo izquierdo y que irá progresando conforme este corazón se va cansando a una falla cardíaca de fracción de eyección disminuida. Cuando se juntan estos aditamentos, paciente con hipertensión que después de mucho tiempo de mal control generó falla cardíaca, o que tuvo un infarto y por eso es la causa de la falla cardíaca, puede llegar a aparecer otro de los síntomas más frecuentes con la enfermedad renal, y esto es el edema pulmonar. Este edema puede llegar a ser edema agudo pulmonar, que representa una urgencia y que se debe de resolver pronto, o con la presencia de derrame pleural. Cualquiera de estas manifestaciones puede llegar a generar que la saturación del paciente baje, que tenga fatiga, que se canse pronto al estar caminando o al realizar cualquier esfuerzo, y es uno de los síntomas que también llegan a ser más molestos para el paciente. A veces no necesariamente tienen una disminución en la saturación, sino que comienzan con una tos que es irritante, que no produce a veces flema. Cuando es asociado a falla cardíaca sí produce una flema blanquecina, que les cuesta trabajo permanecer acostados y tienen que estar prácticamente reclinados a 45 a 60 grados, y este tipo de manifestaciones también va siendo progresiva.
Y también, si este corazón no es capaz de bombear la cantidad de sangre que requiere, también literalmente puede ir encharcándose. Y esto ayudar a que este paciente también tenga hinchazón tanto en las piernas como el derrame pleural que mencionábamos previamente. Entonces son síntomas que se van acumulando y que involucran diversos órganos y sistemas para que estos puedan aparecer. Los síntomas que pueden generar las alteraciones de calcio y fósforo son muy amplios, y esto es porque involucra diversas hormonas y diversas interacciones en nuestro sistema, incluyendo algunas toxinas como el oxalato, como el fósforo, y que este equilibrio que se pierde cuando el riñón deja de funcionar, empezando porque ya no activará la vitamina D, que impedirá la absorción intestinal del calcio, pues hará que nuestro cuerpo tenga ciertas interpretaciones. Vamos a hablar de esto. El calcio y el fósforo tienen una relación inversa, esto es, a mayores niveles de calcio, tú esperarías encontrar menores niveles de fósforo. A niveles mayores de fósforo, tú esperarías encontrar menores niveles de calcio. ¿De qué forma se regula cuando este fósforo aumenta? Y nuestro cuerpo tendrá diversas hormonas que nos van a ayudar a excretar el fósforo, pero lo hace vía renal prácticamente en un 90%. La forma que tiene cuando tú no puedes absorber el calcio vía intestinal, o sea, no puedes comer y absorber este calcio, es que nuestro cuerpo lo va a tomar de los huesos. Esto por medio de la hormona paratiroidea, que cuando hacemos este estudio le llamamos la PTH. La PTH está encargada de esta resorción ósea, calcio, magnesio, y que nos ayudará a que mantengamos este equilibrio. Este equilibrio depende tanto del aparato hormonal como de la vitamina D activada, que le llamaremos calcitriol, y estos niveles se deberían de regular una vez que el riñón pueda quitar esos niveles extra de fósforo que se tienen. Es entonces que al riñón, al ser incapaz de tirar este fósforo extra, lo comenzará a acumular. Nuestro cuerpo interpreta que tiene niveles bajos de calcio, reabsorbe más hueso, y por ende uno de estos síntomas será el dolor óseo. Si tenemos niveles demasiado altos de calcio, por alguna razón, ya sea porque a este paciente se le dio vitamina D y generó niveles muy altos en suero, además tenemos niveles altos de fósforo, se pueden llegar a quelar, ya que ambos son metales, y esto se puede llegar a depositar en tejidos, y este tejido puede ser tanto el tejido renal, generando calcifilaxis, o esta misma precipitarse en la piel del paciente y generando una especie de quemaduras que pareciera como quemaduras de cigarro en la piel del paciente, y que simplemente tienen que ver con este depósito de fosfato cálcico. Entonces, tanto el dolor óseo como esta aparición de las lesiones en piel pueden hablarnos de que haya un desbalance en calcio y fósforo. Puede haber calambres, puede haber otras manifestaciones, pero no serán tan relacionadas a ello. Y hablando de la piel, otro de los órganos que siempre olvidamos como de estas manifestaciones de daño renal es la coloración oscura que llegará a tomar la piel, es por una estimulación de la melanocortina, ya que al no haber una regulación adecuada tanto del sodio como de otros electrolitos, comenzará a llamar hormonas secundarias que nos van a ayudar a mantener el equilibrio, pero de nueva cuenta, al no poder hacerlo, comenzará a aparecer esta pérdida del balance, haciendo que se genere esta hormona, y esto genera mayor cantidad de melanina que se empieza a depositar. Esto oscurece la piel del paciente y también empieza a haber una especie de sequedad en la piel por otras causas. Esta sequedad de la piel, cuando la urea es muy alta, hay depósito de muchas sustancias que deberían de abandonar nuestro cuerpo, pues se le conocerá también en un grado avanzado como la escarcha urémica. Pero son manifestaciones que suceden en pacientes que están muy descuidados, que no tenían acceso en diálisis, que permanecían mucho tiempo con niveles sumamente altos de urea, y que, les vuelvo a repetir, tiene que ver más con una presencia de otras sustancias urémicas que son las que realmente afectan a los demás órganos, y no solamente la urea como la causante. Y pues bien, estas son la mayoría de las manifestaciones que tendrán como síntomas los pacientes que tengan una enfermedad renal avanzada. Tristemente, cuando esta tasa de filtrado glomerular es menor a 60, que es cuando más deberían de comenzar a preocuparse, no va a dar tantos síntomas a comparación de otras enfermedades que sí avisan, que sí duele, que sí molesta. La enfermedad renal crónica no lo hace, y a veces no avisa, o es traicionera y no avisa, y simplemente se presenta el deterioro de la función renal. Si tienen dudas o preguntas de estos síntomas, por favor déjenlo en la caja de los comentarios.